En vídeos anteriores planteábamos cómo era posible que los más ricos y los más pobres uniesen todas sus fuerzas contra un enemigo común, el absolutismo. Bien, una vez triunfada la revolución, asistimos al divorcio de la sociedad en al menos dos sectores. Ha llegado el momento de definirse en los términos de revolucionario o contrarrevolucionario. Y dentro de estos primeros, los revolucionarios, en tanto moderados o en tanto radicales. Desde estos momentos la revolución ha triunfado. Hemos proclamado una constitución liberal que todavía mantiene y preserva la monarquía. Es la fórmula que conocemos como la monarquía constitucional. Ya hemos decidido que el absolutismo es algo del pasado y que los asuntos del país, en última instancia, y en tanto soberanía nacional, los arregla el mismo pueblo francés. Es ahora, pues, de elegir a nuestros políticos para promulgar unas leyes u otras. En este escenario nos encontramos dos tipos de políticos. Por un lado nos encontramos con los girondinos, que presentan una burguesía moderada, es decir, generalmente promonárquica y cuyas leyes no pretenden resolver los problemas de las clases más humildes. Por otro lado, recordamos que estas clases tan humildes se han levantado no por cuestiones ideológicas, sino más bien por las crisis de subsistencia que atraviesan su cotidianidad. Por otro lado, nos encontramos con los jacobinos, radicales, los cuales se mantienen ahora mismo expectantes, esperando reformas sociales de largo alcance. Este grupo se encuentra nutrido por artesanos y campesinos, no desde luego burgueses acaudalados, y la ideología de los mismos es republicana. Plantean medidas sociales que son desde luego mucho más ambiciosas que las pergeñadas por estos primeros. Ahora bien, la misma revolución, cuyo futuro todavía es incierto, se encuentra amenazada tanto por elementos extranjeros como internos. Por un lado, las monarquías absolutistas pretenden cortar la revolución por miedo a un contagio revolucionario dentro de sus países. Así, Prusia entra en guerra contra la monarquía francesa, que es parlamentaria. Por otro lado, los revolucionarios radicales temen dos cosas. Uno, que las medidas planteadas sean insuficientes y que, por otro lado, los contrarrevolucionarios, los anteriores estamentos privilegiados, se conjuren contra el nuevo orden constitucional y liberal. Tanto por el descontento por la falta de medidas como por el temor, los revolucionarios radicales asaltan las Tullerías y apresan al rey, asesinando de paso a muchos clericales y nobles. En este punto se proclama la Convención Nacional, la cual inaugura la Primera República Francesa. Una vez sancionada la Ley Magna, esto es la Constitución, y elegidos los representantes de la misma, es hora de nutrir el nuevo orden constitucional de leyes. Así las cosas, asistimos a dos periodos distintos que se diferencian por quienes gobiernan. La primera de las etapas es la etapa girondina y que destaca, entre otras cosas, por dos cuestiones. Una, por la victoria de Francia sobre Prusia en la batalla de Valmy. Las potencias europeas que pretenden restaurar el absolutismo en Francia son derrotadas y, desde luego, la revolución liberal tiene visos de triunfar en el marco internacional. Por otro lado, y no menos importante, la revolución interna del país. Los revolucionarios radicales, insatisfechos por la carencia de reformas sociales, pasan a Luis XVI por la guillotina. Los tumultos continuaron y los revolucionarios se saldaron con la cabeza del monarca francés. La segunda etapa es la etapa jacobina, y esta es particularmente sangrienta. Son muchos los enemigos a los cuales se enfrentan los jacobinos. Por un lado nos encontramos con los reaccionarios o los contrarrevolucionarios que se encuentran dentro del país y que pretenden restaurar desde dentro el absolutismo. Por otro lado, la burguesía moderada,
cuyos objetivos no se encuentran o no versan en resolver los problemas de las clases sociales más humildes. En tercer lugar, las potencias europeas, que a pesar de haber sido derrotadas en Valmy, lo cierto es que siguen conspirando para derrotar a este orden constitucional francés. Y por último, las masas revolucionarias, que se encuentran expectantes de las reformas y que no dudarán en asesinar al gobierno si sus problemas no quedan resueltos. Así las cosas, los jacobinos desplegarán una política de represión absoluta contra aquellos declarados e identificados como contrarrevolucionarios, a través o mediante el Tribunal Revolucionario. En segundo lugar, y no menos importante, se instala una batería de medidas que pretende contentar a los revolucionarios radicales y cuyas reformas son, entre otras, pero fundamentalmente, 1. El control de los precios. El pan no puede exceder un determinado precio para que este pueda ser comprado por las capas sociales más humildes. Y por otro lado, el aprovisionamiento de productos básicos, que todo el mundo tenga garantizada por lo menos la subsistencia. Sin embargo, a quien hierro mata, a quien hierro muere. Este será el dicho que inaugurará el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado útil este vídeo para estudiar y bueno, nos vemos pronto.